El próximo movimiento de Bitcoin, ¿cuál va a ser? Vamos a ver esto en el vídeo de hoy, ya que tenemos, si nos fijamos, un gap en el gráfico de futuros del CME aquí en la parte baja. Vamos a ver esto en el vídeo de hoy. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash. Yo soy Josu, tu capitalista de confianza, papá. Y chicos, vamos a ver el posible movimiento en Bitcoin, ¿de acuerdo? Ya que tenemos un gap en el gráfico de futuros del CME. Vamos a ver esa posibilidad de retroceso que pueda haber a esa zona y que puede ser interesante para buscar algún tipo de entrada en largo, a el alza. En primer lugar, comentamos el otro día que el tema de buscar varios cierres de vela por encima del máximo que ha creado el mínimo es algo positivo, y vamos a ver si el precio de aquí lo que está haciendo no es una toma de liquidez y da algún tipo de retroceso para buscar una entrada en largo y continuar al alza, ¿vale? Es lo que yo busco porque queda liquidez pendiente por la parte alta del gráfico, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, ¿qué venimos de reaccionar a una zona que era una zona positiva en la que el precio está reaccionando bastante correcta, con esa divergencia alcista entre el precio y el squeeze en la zona de entrada, todo perfecto, y ahora tenemos la ruptura del máximo que crea el mínimo, viniendo desde ese punto de interés, porque es lo que nos interesa también, ¿vale? Que el precio viene de un punto de interés alcista, ¿de acuerdo? Cuando la premisa del gráfico en sí es alcista, ¿vale? En una temporalidad macro es alcista y queda liquidez pendiente por la parte alta. Entonces, ahí es un poco donde nos vamos a enfocar. ¿Qué tenemos ahora? Pues yo en mi caso estoy buscando un retroceso que me permita empezar a buscar largos en futuros, ¿vale? Porque la zona para el spot, bajo mi punto de vista, ya comenté que era la zona verde de aquí, ¿vale? Ya la pisó el precio, ha tenido su reacción bastante correcta, que el tema que comentamos del breakaway fair value gap, ¿vale? Este tipo de fair value gap que se está dando aquí tiene que ser de rápida reacción, ¿no? Como que la consigna que tiene es que puede darse una rápida reacción ahí, y es lo que el precio da. Entonces el precio ya ha tenido su reacción rápida ahí, ha roto una zona de liquidez, que es esta de aquí. Vamos a ver si el precio está creando un cambio estructural y no quiere hacer esto y pinchar y venirse a corregir más para abajo. Pero para mí la premisa es que si tenemos un retroceso va a ser para continuar subiendo. Es lo que yo tengo en mente. No soy un gurú, lo digo 20.000 veces, ¿de acuerdo? Evidentemente que esto puede fallar, no puede fallar, pero mi análisis es el que es y yo me tengo que ceñir a mi análisis como trader que soy, ¿vale? Tendré mi gestión de riesgo con mis stop loss, todo lo demás, y es así como yo lo llevo, el trading, ¿vale? Porque esta es la realidad, no tiene más. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Si vamos a ver el gráfico de futuros del CME, vamos a ver esto, tenemos un gap abierto. Sabéis que los gaps, digamos que dan esa ventaja estadística, ¿no? Que si el precio se acerca a ellos, pues tienden a rellenarse, ¿de acuerdo? Porque sabemos que esta gente pues nunca pierde. Entonces, pues ejemplos, como hemos visto muchos, sí que es cierto que hay alguno que no está rellenado, pero eso no importa, no significa que porque hay un gap aquí ahora mismo en los 20.300 de donde estamos nos vayamos a venir a rellenarlo, ni de coña significa eso, pero si nos acercamos tenemos esa ventaja estadística. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Bueno, por ejemplo, ¿vale? Tenemos aquí este impulso alcista que crea un gap, aquí crea un gap en el precio, y lo que vemos es que el precio justamente barre toda la liquidez pendiente que hay en esta zona de aquí, rellena justo el gap y de ahí se activa para continuar al alza, ¿de acuerdo? Eso es un ejemplo de un gap rellenado. Hay muchos más ejemplos de gap rellenados aquí. En este caso, por ejemplo, vemos que no se rellena el gap, pero como vemos aquí, hay zonas en las que los precios reaccionan al llenar un gap, ¿no? Rellena el gap y el precio cae. Aquí, en este escenario, es este gap que se rellena, este gap de los 20.000 dólares, que el precio justo lo rellena, sube al alza, creando otro gap, que este gap sí que no se rellena, pero porque el precio, digamos que no se acerca de nuevo a esa zona, ¿no? Yo consideraba aquí que si se hubiesen roto estos mínimos de aquí, sí que el precio probablemente podría haber venido a rellenar ese gap, pero no es algo que se ha creado, ¿no? Si el precio hubiese empezado a cerrar por aquí dentro, no es algo que se ha creado. De todos modos, aquí si el precio da un retroceso, tenemos esa ventaja estadística a lo mejor de pensar que se puede venir a rellenar el gap y luego tener ese rebote al alza, ya que lo que está haciendo es romper el precio, aquí lo vemos, ¿vale? Con cuerpo de vela, el máximo que ha creado el mínimo, el precio aquí lo está rompiendo, con cierres con cuerpo de vela, tiene dos velas que cierran con cuerpo, ¿vale? Entonces, ese retroceso, si viene a cerrar el gap, aproximadamente, que en el gráfico este serían los 58.800, una cosa así por el estilo, estaría genial tal vez para ver cómo va reaccionando el precio por ahí y buscar algún tipo de entrada. Eso es una probabilidad, es decir, una probabilidad buena es que el precio de aquí tenga un retroceso, venga, rellene el gap, crea algún patrón favorable en una menor temporalidad que nos dé cambios de estructura y confirmaciones que nos esté diciendo que el precio puede rebotar, y entonces de aquí ya
continúe el precio a rebotar, a ir a por zonas de liquidez que están más en la parte superior, ¿no? Es un poco la idea. Esto que he marcado de aquí simplemente es un Fair Value Gap que ya está cubierto, ¿vale? Que lo voy a utilizar como zona de soporte más o menos. Básicamente esto coincide con la zona aproximada de el gap, ¿de acuerdo? El cierre del gap, la zona de los 58.800, una cosa así. Está por aquí, coincide con la zona SOTE, vamos a decirlo así también, de todo el impulso que se crea, de todo este impulso de mínimo a máximo, ¿vale? Ahí tendríamos las zonas en naranjita que están, o en amarillo, que son las zonas SOTE. Tendríamos esa zona por ahí. Yo intentaría buscar la entrada ahí, si el precio llega, pero también es cierto que el precio no va mal de tiempos. Vamos a ver esto, aquí dentro de un gráfico de 4 horas. Es decir, si ponemos el gráfico de 4 horas, vemos que ya está tocando el punto cero, el precio, y está por encima de la media de 55 también. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la media de 55, entonces yo lo que quiero ver es qué ocurre si el precio cae a la zona de la media. Esto está pasando por debajo del punto cero. Vemos estos puntos de liquidez aquí también, ¿de acuerdo? Vemos estos dos puntos, básicamente estos mínimos básicamente iguales. Un momentín que estoy tocando el bloquear mayúsculas en vez de tocar. Ahí está, perfecto. Para poner la línea recta. Vamos a ver esto, si el precio hace algo así. También es algo a lo que yo quiero estar atento personalmente, en una menor temporalidad. Si el precio lo que hace es algo así, viene aquí, tiene una barrida de liquidez por esta zona, reingresa con cuerpos de vela, tiene cierres por dentro y una menor temporalidad, da algún tipo de patrón con esto ya pasando por debajo del punto cero en una menor temporalidad. Ahí podría estar atento a ver si se puede buscar algún tipo de entrada, al menos para operar algún tipo de largo en un gráfico de 1 hora a el alza, ¿vale? Ahora, si el precio empieza a tener cierres con cuerpo de vela por debajo de estos mínimos y se ve que no entra esa gasolina que hace el precio rebotar y dar un patrón confirmado en una menor temporalidad, porque ojito con este largo que es un poco más complicado, ya que tenemos el gap por debajo y puede ser una especie de imán, ¿no? Entonces, si empieza a tener cierres con cuerpo de vela por aquí debajo, no vemos una recuperación clara, entonces cuando yo diría, hostia, cuidado, porque tenemos la ventaja estadística del gap por encima y el precio puede venir a llenar el gap y darnos ese patrón ahí, ¿vale? Pero bueno, la premisa es la que es. La premisa de acumular en el gráfico diario aquí, pues ya se dio esa zona, está genial con la divergencia alcista, y ahora yo lo que busco son largos en futuros. El precio de Bitcoin lo está haciendo bien, el precio de Bitcoin, ¿vale? Simplemente, y estos son los dos escenarios que yo planteo. Ver a ver cómo reacciona el precio a la zona de la media de 55, porque ya le queda poco para pasar por debajo del punto cero, a ver si reacciona de algún tipo de patrón a favor. Este largo puede ser un poquito más arriesgado, pero bueno, barriendo la liquidez de aquí, si el precio la toma, reingresa por encima de estos dos mínimos que se han creado, cierra con cuerpo de vela por aquí, da un patrón a lo mejor en una menor temporalidad, igual se pueda plantear o se pueda ver a ver qué tal se puede operar un largo en una menor temporalidad ahí. Pero yo pienso, estando el gap, hay que llevar cuidado, ¿vale? Y hay que estar atento a lo que nos está diciendo el price action, o sea, lo que nos dice la acción del precio en sí en el gráfico, ¿vale? Ya que tenemos ese punto en el que la entrada más segura para mí es que el precio cayese aquí a la zona del gap, lo rellenase y ahí ya se buscase una entrada. Esa para mí sería una entrada más segura que esta que estoy comentando aquí, que puede ser un poquito más complicada. Y más ahora de cara al fin de semana, que igual si pillan fin de semana no entra mucha gasolina en el precio. Pero bueno, simplemente esos son los planteamientos, ¿vale? Además también en esta zona, pues digamos que está también soportada por el POC, ¿no? Por el punto de control de mayor zona de negociación de volumen por precio, basándonos en las áreas de volumen. Está también en confluencia. La zona del gap, la verdad es que es una zona, si el precio viene, la rellena, me gustaría, con el cambio de estructura que se está dando, estaría bien. No significa que el gap vaya a hacer de soporte, pero sí que yo me baso en el cambio en el posible market shift, ¿de acuerdo? Que se ha creado, porque esto es lo que se ve en mayor temporalidad, el máximo que crea el mínimo, y aquí el máximo rompe el anterior, viniendo de un punto de soporte importante en una mayor temporalidad, que es esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, que el precio cierre con cuerpos de vela por debajo de esta zona de aquí, de estos mínimos que se han creado, nos puede indicar que el precio venga a rellenar completamente el gap, y ahí se puede buscar esa entrada al alza, ¿vale? Es un poco también la idea que yo llevo. Vamos a ver si se da o si simplemente el precio se dispara para arriba, que puede ocurrir. Lo que pasa es que hay que tener claras cuáles son tus posibles entradas, y si se dan, pues entrar con una gestión de riesgo adecuada, simplemente. Lo que no se va a hacer es entrar aquí, tal y donde está el precio, porque sí, ¿vale? Hay que tener un plan detrás. Así que dicho esto, chicos, no me enrollo más. Si tú eres totalmente nuevo en el trading, ve corriendo a ver este vídeo que es totalmente gratis, y no te olvides suscríbete al canal para más y mejor si también eres un capitalista o una capitalista de confianza, papá. Nos vemos en la próxima, chao, chao.